Dios te bendiga. Qué bueno compartir cada momento juntos, siempre teniendo la palabra de Dios como centro de cada encuentro. Así que te doy una bienvenida a esta conexión de Casa Bíblica Argentina. Acompáñame con una oración y así comenzamos. Padre, gracias por esta oportunidad que nos das de estar juntos, de poder compartir tu palabra. Gracias por todo, que podamos aprovechar cada cosa que nos estés diciendo en este encuentro. Gracias, Padre. Amén. A través de estos minutos te quiero contar, quiero que podamos hablar de tres situaciones. Sobre tres situaciones que la primera se trata de una traducción, una paráfrasis de la Biblia, que no está al castellano, sino que se hizo al inglés por medio de Eugene Peterson. Esta Biblia que tradujo él es la versión de Message, el mensaje. Él fue un teólogo de Estados Unidos que falleció hace 4 años. Tiene muchos libros escritos y en mi biblioteca tengo 3 de sus libros, 3 de sus títulos. Y él siempre en sus libros busca o hace una búsqueda en la palabra de cómo el Señor actúa, se expresa a través de la Biblia para influir de manera contemporánea a través del Evangelio en la actualidad, ¿no? En los contextos actuales. Una de esta situación, te voy a contar esta historia, que Eugene Peterson había sido pastor durante 20 años de la misma iglesia. Pero en la década de los 80 hubo una gran caída económica. Y sumado a esto hubo una gran crisis racial. Y los niveles de seguridad y de violencia en las calles empezaron a crecer mucho, en gran manera. Las casas, los hogares comenzaron a protegerse con alarmas, las personas comenzaron a comprar armas para protegerse. Y el miedo y la desprotección que se vivía por los niveles de violencia, esta desprotección, esta sensación, estos miedos se apoderaron de las personas. Este pastor se enojó mucho al ver que todo esto también afectó, se enojó, ¿no? Porque él vio que afectó de la misma manera
que afectaba a la sociedad afectó a sus miembros de su congregación local. Porque de confiar plenamente en Dios, de pronto estaban asustados, de pronto se armaron, comportándose igual que todos en la sociedad, sin diferenciarse como cristianos. El pastor Peterson decidió hacer una serie de encuentros a manera de estudio bíblico, basado en Gálatas, en el libro de Gálatas, para exhortarlos, para hacerlos volver en sí, pero en el primer encuentro, en la primera clase que tuvieron, no lo logró. Y frustrado, y luego de pensar cómo realizar el segundo encuentro, decidió escribir el primer capítulo de Gálatas, pero pensando en cómo Pablo, el autor de esta carta, cómo Pablo escribió en ese contexto histórico, en ese contexto social y cultural de aquel momento. Entonces tomó el texto original de la Biblia y comenzó a traducir, pero a traducir pensando en lo siguiente: ¿cómo escribiría Pablo? ¿Cómo escribió Pablo en aquel momento y cómo escribiría Pablo hoy en día a sus miembros? ¿Cómo Pablo les escribiría en el lenguaje que usaban, por ejemplo, cuando no estaban en la iglesia? Sus miembros, cuando estaban en la carnicería, en la vida diaria. ¿Cómo será que lo habrán oído los Gálatas en su momento? Los que vivían en la ciudad, en la zona de Galacia. ¿Cómo lo habrán oído, no? Y también pensando cómo se habla ahora, hoy, en este contexto, en el trabajo, las frases que se utilizan de manera frecuente en los hogares, las frases o las formas comunes que un padre o los padres se dirigen a sus hijos o en la calle. Y a partir de ahí hizo una traducción de los primeros versículos del libro escrito a los Gálatas por parte de Pablo. Con estos manuscritos fue al segundo encuentro del estudio bíblico y a sus miembros les dio fotocopias a cada uno. Y solo se centraron en leer esta traducción propuesta por el pastor Peterson. Ese encuentro fue el primero de todo un trabajo en que todos los miembros comenzaron a estudiar, empezaron a sumarse y ser parte de un entendimiento distinto de la Biblia y de la gloria de Dios por medio de la revelación para transformar sus vidas. Los mismos miembros sugerían correcciones a través de las frases que utilizaban y que equivalían al original en ese contexto, pero trasladado a nuestra época. Y disfrutaron de cada encuentro, que duró 9 meses en total este estudio. Y en esos 9 meses también completaron el libro de Gálatas en su totalidad. Esto se transformó en un libro de estudio de la carta a los Gálatas del pastor Peterson. Y finalmente desembocó en lo que sería la Biblia, la versión de Message. Esto cambió completamente la vida de estos hermanos al ser confrontado de una manera directa, introduciéndose en la Biblia e impactando de manera personal en la actualidad local de ese contexto. Ahora te quiero contar la segunda situación que te quiero comentar. La segunda situación se trata de lo siguiente. También tiene que ver con la traducción, aprovechando septiembre, el mes de la Biblia. También lo encaro este mensaje hacia ese lado.
tiene que ver que cuando se reunieron los manuscritos del Nuevo Testamento para formar lo que ahora se conoce como la Biblia que utilizamos, la que usamos, hubo un pequeño conflicto con el griego, que es el idioma con que se escribió el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene alrededor de 5.000 palabras distintas que se usan. A lo largo de todo el Nuevo Testamento hay 5.000 palabras distintas que se van usando. Pero descubrieron que 500 palabras eran únicas. Y esas 500 palabras no existían en ningún lado. Estas palabras no existen, dijeron, y no se utilizan en ninguna de las obras clásicas. En toda la literatura griega, estas palabras no se utilizan. En todo lo que se conservó, ¿no? En todo lo escrito, con respecto a lo literario, no existe la utilización ni registro de estas 500 palabras que sí estaban en el griego del Nuevo Testamento. En base a esto surgieron versiones, ¿no? ¿De dónde son estas palabras? Algunos dijeron que se trataban de palabras especiales creadas por el Espíritu Santo, un lenguaje especial para la revelación divina. Pero también había otros que creían otras versiones que creían que no era tan así. Y hubo un conflicto, ¿no? Con respecto a estas palabras y en la búsqueda de sus significados. Bueno, una de estas palabras era la que se traduce como de cada día. De cada día. Que el griego es epiousion, que es una palabra que está escrita de esta manera, epiousion, de cada día, y no ha sido encontrada en ninguna obra clásica, no hay ningún registro en el griego, en ninguna parte. Pero la Biblia, sin embargo, dice, ¿no? El pan de cada día, de cada día. El pan diario, o sea, el pan de cada día, dánoslo hoy. Y entre estos conflictos para entender la palabra, muchos biblistas o estudiantes de la Biblia o los expertos, ¿no? Decían que no puede ser que sea una frase común, porque ¿cómo puede ser que sea pan común y corriente? Si viene hablando de cosas tan espirituales, no puede ser que de pronto hable de un pan común, de un pan para subsistir. Así que debe ser un pan especial. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. El pan de cada día se debe referir al pan de vida, a la sustancia de Cristo, que desciende de lo alto. Y en 1897 encontraron en la zona cercana, en la ciudad de Oxirrinco, esto es en Egipto, encontraron lo que había sido un basurero. Excavaron y encontraron una gran cantidad de manuscritos tirados. Eran manuscritos o eran escritos comunes y corrientes, que la gente escribía y que luego tiraba, como hoy hacemos nosotros, ¿no? Notas de compra, recordatorios, apuntes para no olvidar, notas comerciales, o cosas escritas por las personas en el andar diario, papeles utilizados en la vida comercial, etcétera, ¿no? Todo lo que después sencillamente acababa en la basura. En esos papeles se encontraron las 500 palabras que se utilizaron en el Nuevo Testamento y que no sabían la procedencia. La palabra de cada día, el pan
de cada día, la palabra de cada día, sencillamente la encontraron en una lista, por ejemplo, de mandados, en una lista de compras. Y las notas que se encontró, posiblemente de una madre hacia un hijo adolescente, decía lo siguiente: no dejes que el panadero te venda pan del día anterior. Asegúrate que sea pan fresco. Ese era el término. Pan del día. Pan fresco. Lo necesario para comer en el día. Se trataba del lenguaje común del día a día. Estas expresiones nunca se encontraron en la literatura, nunca se encontraron en las obras de Platón, porque era el idioma de la calle, el idioma informal, el común y corriente. La literatura no registró palabras que eran de uso cotidiano, porque no era el idioma ilustrado. Con esto se dieron cuenta que la palabra de los escritores bíblicos, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron en el idioma cotidiano de la gente, el idioma cercano, la manera del pueblo, del día a día, de forma coloquial y común, de acuerdo a cómo hablaban en el día a día en la calle. Esta expresión, el pan de cada día, sencillamente significaba que el Señor también nos provee lo común y corriente, lo que necesitamos. Él nos sustenta nuestras mesas diarias. Sencillo. Con estos ejemplos quiero que meditemos en una realidad de estas dos situaciones que te comenté. El Evangelio tiene que ser cercano a las personas, a su idioma, a su contexto sociocultural. El Evangelio tiene que ser cercano a las personas. Esa es la idea de Dios. Esta siempre fue la idea de Dios. Por esto, en el mensaje de nuestro canal de YouTube, el número 123, hemos hablado de la necesidad de que Cristo debía ser 100% humano, por eso se manifestó en carne, sin dejar de ser 100% Dios, con el objetivo de salvar a la humanidad. Dios tenía que venir al mundo, tenía que pisar la tierra, tenía que ser parte de la sociedad, tenía que vivir a la par de todos, vivir como todos. Dios tenía que ser uno más de nosotros, pero a su vez tenía que vivir una vida perfecta. Jesús tenía que estar en una esquina, tenía que estar hablando con las personas, tenía que identificarse con el ser humano. Estar a la par de todos, con el carnicero, con el panadero. Su cuerpo se tenía que ensuciar, se tenía que bañar, tenía que comer, reír y pasar tiempo con la gente. Por eso, cuando leemos Juan, el Evangelio de San Juan 1:14, vemos una revelación tan hermosa que dice que aquel verbo fue hecho carne, el Logos, Cristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, que Él se haya hecho hombre, manifestó la gloria a través de una persona humana. Dios haciéndose hombre en la vida cotidiana, ahí mostró su gloria, la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia
y lleno de verdad. La versión de la Biblia de Message, que te contaba al principio, la primera situación, dice, el Verbo se hizo carne y se mudó al barrio y se mudó al vecindario. Habitó entre nosotros. Vimos la gloria con nuestros propios ojos, la gloria única de tal Padre, tal Hijo, generoso por dentro y por fuera, cierto, de principio a fin. El cristianismo debe llegar a las personas en una forma clara. Siempre esto fue parte de lo que Dios quería para la humanidad, llegar en su lengua. Jesucristo fue el primer misionero. Jesucristo en sí mismo fue la misma traducción del cielo a la tierra, al dejar el cielo y traer su mensaje a la tierra. Jesús es el primer traductor de lo que era Dios para que su amor, su gracia y misericordia pueda ser entendida por la humanidad. Jesús tenía que estar en el medio de las personas, como uno más, y darles un mensaje claro, por medio de su ejemplo. Y ya estamos entrando a la tercera situación que te quiero comentar. Porque si bien había un problema, digámoslo así, que es que a Dios nadie vio jamás. A Dios nadie lo vio jamás. Jamás nadie vio a Dios. Y Dios tenía que resolver esto y lo resolvió enviando a su Hijo. Por eso podemos leer en San Juan, donde leímos recién unos versículos después, capítulo 1, San Juan capítulo 1, verso 18, dice, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cristo nos ha dado la posibilidad de ver a Dios, al Dios que no podemos ver. El amor de Dios de pronto ya es palpable, ya encarna una persona, ya es Jesucristo. Y Dios quería ser cercano, no solo amar al Dios invisible, sino que Él mismo se haga hombre y ver el amor por medio de su rostro, de su compañía, de ver su ejemplo. Y tener al Dios visible enfrente, a Jesucristo. Por esto el apóstol Pedro ha escrito lo siguiente. En la primera carta de Pedro, primera de Pedro capítulo 2, versículo 21, dice, Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigas sus pisadas. Tener el ejemplo de Dios hecho carne, padeciendo por nosotros, dándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, porque no es un Dios alejado, sino uno que sufre a semejanza nuestra. Dios resolvió su invisibilidad, su lejanía, por medio de Cristo. Pero ahora surge otro problema. Cristo se fue al cielo, regresó a su gloria celestial, y esto fue hace más de 2000 años. De 2000 años. ¿Y cómo se hace visible Dios hoy en día? Y esta es la tercera situación con respecto
a lo que te estoy planteando. Vamos a 1 de Juan 4:12. 1 de Juan, capítulo 4, versículo 12, dice: nadie ha visto jamás a Dios. Sí, ya lo hemos confirmado en el versículo anterior, por eso el Hijo es el que manifiesta al Padre, pero acá dice lo mismo, ¿no? Pero continúa: si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. O sea, ¿cómo se hace visible hoy en día y en esta tercera situación? Que la Biblia lo resuelve de esta manera. Quiero decirte que ahora Dios se revela en nosotros por medio del amor mutuo. Ver al Dios que nadie ha visto, ahora es posible verlo por medio de la iglesia, por medio de la presencia de su amor en la comunidad de fe, que se ama entre sí, entre ellos. El Dios invisible se hizo visible en Jesucristo y ahora se hace visible por medio de la iglesia, si nos amamos unos a otros. Todos quisiéramos que Jesús siga aquí en la tierra, pero él mismo dijo que eso no nos convenía. Leamos San Juan capítulo 16, verso 7. Dice San Juan, repito, capítulo 16, verso 7, pero yo os digo la verdad. Les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me voy, si me fuere, lo voy a enviar. Por eso, de esta manera, teniendo a su Espíritu, Dios nos ha dado la posibilidad de que seamos el cuerpo de Cristo. Nosotros, ahora, nosotros estamos en Cristo y Él en nosotros, en todos los que conforman la iglesia. Y esto es un gran misterio, pero es una realidad. Jesús se tenía que ir para que ahora nosotros podamos todos en comunidad formar su cuerpo. El libro de 1 de Corintios 12, 27, 1 de Corintios capítulo 12, versículo 27 dice: vosotros, ustedes, pues, son el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. El libro de Colosenses, Colosenses capítulo 1, versículo 18 dice: Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. La nueva humanidad está compuesta por la cabeza que es Cristo y su cuerpo que es la iglesia, la comunidad de fe. Jesús es a la vez el mismo y la iglesia. A la vez es Él y la iglesia. Jesús se fue, pero ahora está en todos y en toda la historia y forma parte de nosotros mismos. Jesús y la iglesia es el cuerpo completo.
hay una unión permanente. Pero esto es imposible, por esto es imposible, por esto es imposible decir yo amo a Cristo, pero no amo a la iglesia. Imposible. Incluso decir eso es apostasía, que significa negar la fe, que es esta fe, creer en esto, en la obra de Cristo, en su obra. Todos en el cuerpo son necesarios y debemos ayudarnos los unos a los otros. Todos tenemos un rol que cumplir. Tenemos que tejer relaciones de cooperación, de crecimiento y amistad. Relaciones interpersonales de ayuda, de apoyo en las funciones que cada uno tiene por medio. Repito, cooperación, compañerismo, interdependencia. Por eso la Biblia habla unos con otros tantas veces. El cristianismo es relacional por naturaleza y no se puede ver de otra manera. Todo aquel que diga que no le gusta la comunión o las relaciones interpersonales con la iglesia está negando la fe. Porque pensar de esta manera es antibíblico, es ajeno al Nuevo Testamento, es extraño a la Biblia. Es ir en contra del diseño que Dios pensó. La comunidad de fe es parte de la historia de Dios. Hay una historia compartida. Dios es el Dios de las personas y las relaciones. El Dios de las intervenciones constantes en hombres y mujeres. Dios es parte de encuentros, de crecimiento mutuo con la humanidad, con una historia compartida. Todo lo que hizo Dios y está escrito en la Biblia se trata de la intervención divina en la humanidad, en las personas, en favor de nosotros, para construir una historia de amor y unidad. La gente hoy no puede ver a Dios, ahora tampoco a Jesús, mucho menos al Espíritu Santo, pero puede ver a las personas, al amor de Dios en nosotros. Las personas pueden ver a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, a ustedes, a nosotros. Por eso nosotros somos el Evangelio también. Esta es la tercera situación a la que quería llegar. La Biblia que leen las personas cuando nos ven somos nosotros. Cuando ven a algunos de nosotros en la esquina, en el supermercado, en el comercio, en el trabajo, en el colegio, en la facultad, las personas tienen que ver a Cristo. Somos el Evangelio. Somos la traducción misma de la gloria de Dios que se expone al mundo para que conozcan cómo es Dios, cómo ama Dios, cómo se comporta Dios. Pablo escribió a los Corintios:
Segundo libro de Corintios, capítulo 3, versículo 2. Nuestras cartas son ustedes mismos y fueron escritas en nuestro corazón y son conocidas y leídas por todos. Porque Dios quiere hablar en el idioma de las personas. Quiere llegar con la mejor traducción del Evangelio de salvación. Quiere llegar con el mensaje de amor a toda la humanidad. Y hoy lo puede lograr. ¿Cómo llega la salvación? Mirando al cuerpo de Cristo, a la iglesia, a vos, mirando tu vida en el lugar donde estás. Jesús tiene que estar en la esquina, hablando con las personas. Tiene que identificarse con el ser humano, con el carnicero, con el panadero. Su cuerpo se tiene que ensuciar, se tiene que bañar, tiene que comer, reír y pasar el tiempo con la gente. Esa es tu responsabilidad, es nuestra responsabilidad, para que todos vean la gloria de Dios. Y esto es por medio de tu vida, el cuerpo de Cristo. Y Cristo mismo, que eres tú, soy yo, es la iglesia. Por eso te animo. Lleva el Evangelio a todos lados y que vivas una vida responsable, como cuerpo, como Cristo, que es lo que representás, como hijo de Dios nacido de nuevo. Acompáñame en esta oración. Padre, gracias. Que tu palabra se revele cada día más para transformarnos y entender nuestra responsabilidad que hemos aceptado con gusto cuando hemos dicho sí al Evangelio, sí a una vida nueva, sí a creer en ti. Sigue transformándonos y que cada uno que haya escuchado este mensaje pueda aferrarse a ti, Jesucristo, quien eres la salvación para toda la humanidad, y que cada uno pueda ver cambios radicales, de tal manera que puedan expresar el Evangelio por sus vidas, como tú lo has establecido. Este gran diseño perfecto. Gracias, Padre. Amén. Que tengas una semana bendecida. Dios te bendiga.